El 4 de octubre de 1824 entró en vigor la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, siendo este un documento de carácter jurídico y político que estableció el sistema político federal y tuvo como fin principal el de declarar el carácter independiente de México como país. La declaración de esta Constitución Federal se dio tiempo después de concluido el primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide y de que México se declarara una nación independiente. Entonces se estableció un gobierno provisional que convocó un Congreso Constituyente. Se reunió el 5 de noviembre de 1823 y 2 días después, el 7 de noviembre, se celebró su instalación solemne. Lo que pretendía que este Congreso era tratar de conciliar las tendencias políticas existentes, y después de varios debates se aprobó el 24 de enero de 1824 el documento llamado Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, en el cual se establecieron las bases fundamentales para la Constitución Federal. El Congreso Constituyente consiguió con sus sesiones hasta el 5 de octubre de 1824, cuando clausuró sus actividades. El día anterior, el primer presidente de la República Mexicana, el general Guadalupe Victoria, había jurado solemnemente la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en esa fecha, que terminó de manera definitiva la vigencia de la Carta Española de Cádiz de 1812. Debido a lo anterior, el 1 de abril de 1824 se inició el proyecto de Constitución Federativa de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue aprobada el 3 de octubre, promulgada el 4 y publicada el 25 del mismo mes, teniendo como título Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución de 1824 se conformó por 7 títulos y 171 artículos, y se esbozó de una mezcla de antecedentes hispánicos y estadounidenses, es decir, una combinación de lineamientos provenientes tanto de la Constitución Liberal Española, promulgada el 19 de marzo de 1812 por las Cortes reunidas en Cádiz, durante el periodo de lucha contra el gobierno de José Bonaparte impuesto por el ejército francés, como de la Carta Federal de los Estados Unidos aprobada en Filadelfia en 1787. Durante el breve periodo en el que Agustín de Iturbide asumió el trono del Imperio de México, ordenó suspender al Congreso Constituyente, que se encargaría de redactar la primera Carta Magna del país. Esta acción provocó un movimiento armado encabezado por el general Antonio López de Santa Anna, quien promulgó el Plan de Casamata, en el que exigió la restauración del Congreso, así como la instalación de un sistema republicano como forma de gobierno para el país. El 7 de noviembre se instaló el recinto parlamentario donde sesionó el Congreso, ubicado en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo, en la Ciudad de México. De inmediato iniciaron los trabajos para elaborar y aprobar el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, que se promulgó el 4 de octubre de 1824. En la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos se estableció que la nación mexicana era para siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquier otra potencia. Sobre los estados que integrarían la República Mexicana, en la Carta Magna se dispuso que el gobierno de cada uno se dividiera para su ejercicio en los 3 poderes, que eran el legislativo, ejecutivo y judicial. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos permaneció vigente desde octubre de 1824 hasta el 29 de diciembre de 1836, que fue cuando fue sustituida por una constitución centralista.